Y vamos, hermanos, a aprovechar bien el tiempo. Como dijo alguien por ahí, el tiempo es oro. Y aquí se pasa muy rápido el tiempo, muy rápido. Así que vamos a tomarnos el tiempo. Y voy a invitarle, hermanos, para que tengan en sus Biblias listas en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a dar lectura del capítulo 1, versículo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Y antes de darle lectura, hermanos, el título de este sermón es el siguiente: En pos del buen ejemplo de los hermanos tesalonicenses. Ese va a ser el título, y es el título de nuestro sermón: En pos del buen ejemplo de los hermanos tesalonicenses. Y vamos a dar lectura, hermanos. Vamos a colocarnos en pie para poder dar lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Y la palabra del Señor dice así, lleva por un subtítulo: Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar sus asientos. La iglesia, hermanos, de nuestros días tiene una visión un poco superficial de lo que es una vida que honre a Dios a pesar de la cultura, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que en esta vida nos depare. Para muchos es imposible vivir una vida de esa manera en una cultura tan sexualizada como lo vemos hoy en día, en donde tristemente niños y jóvenes están tan sumergidos en lo que podemos llamar hoy día como la pornografía. Desde temprana edad sus vidas se inclinan a ello y su corazón tristemente queda esclavizado. Y podríamos preguntarnos, ¿será posible vivir una vida santa, agradable, una vida que honra a Dios en medio de esta cultura, en medio de esta sociedad que cada día más dice a gritos todo lo que quiere, todo lo que anhela su corazón, que tristemente su corazón lo lleva de mal en peor? Y hoy veremos esta constante pregunta que podemos nosotros hacernos: ¿podemos vivir una vida santa, una vida ejemplar, una vida irreprochable, una vida dentro de esta cultura tan hostil que honre a Dios? Y eso es lo que el día de hoy contestaremos, lo que esta carta de Pablo hacia los tesalonicenses nos va a decir. Veremos, hermanos, cómo esta iglesia es y sigue siendo un ejemplo para todas las iglesias. Porque a pesar del contexto cultural en los que se encontraban estos hermanos, ellos permanecieron fieles, permanecieron firmes en el Señor. Y vamos a ver, hermanos, cómo esta iglesia se formó. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 10, se nos dice cómo aconteció, hermanos, el nacimiento de esta iglesia por parte de sus fundadores, Pablo y Silas. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10. Y dice así: el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esto equivale a 3 semanas aproximadamente, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, se está refiriendo de los judíos, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando
la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Cómo nace, hermanos, esta iglesia? Pablo y su colaborador Silas fueron aquellos que predicaron y llevaron la palabra a esta ciudad, hermanos, una ciudad griega, una ciudad idolátrica que estaba permeada, hermanos, por la sexualidad, la idolatría. Tenían ciertos dioses donde ellos se inclinaban, pero en medio de ese contexto Pablo alza una voz y habla acerca del Evangelio de Jesucristo. Pocos meses ellos estuvieron, hablando acerca del Evangelio. Vimos que estuvieron 3 días de reposo. Eso equivale como a 3 semanas. Aproximadamente algunos comentaristas dicen que ellos estuvieron un poco más de un mes predicando el Evangelio. Y es ahí en donde ellos tienen que salir prácticamente corriendo por medio de la persecución que se levantó, diciendo que ellos eran los que alborotaban al pueblo. Y es ahí donde la iglesia queda asolada, no por Dios, sino por el apóstol Pablo. Y en medio de eso, la iglesia crecía. La iglesia, hermanos, estaba fundándose y estaba esparciéndose la palabra en medio de ese contexto, en medio de ese horno, hermanos, de la controversia, fundada por Pablo y por Silas. Y uno de los problemas que enfrentaron nuestros hermanos de Tesalónicas es que acusaron a los cristianos, como leíamos, que desafiaban al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey. Esto veían ellos como que era una amenaza, como que estaban amenazando al imperio romano. Y el César, hermanos, declaró que debían y decretó que debían perseguir desde ese entonces a los cristianos. Los llevó a ser perseguidos intensamente, y es por eso que Pablo y Silas tienen que huir urgentemente de ahí. Y nótese esto, hermanos, ellos salen huyendo, y ahora en ese tiempo no tenían celulares, no tenían algo tan rápido como para saber en qué situación se encontraban. Ellos salieron y no supieron nada más acerca de sus hermanos de Tesalónica. Lo único que sabían es que hermanos judíos y gentiles habían creído la palabra, habían creído el Evangelio. Y es por eso que esta carta, hermanos, nace de la preocupación de parte del apóstol Pablo para saber cómo sigue la iglesia en Tesalónica. Tan solo llevaban pocos meses, hermanos. Era una iglesia joven, era una iglesia que estaba recién empezando, una iglesia naciente, y había preocupación por parte de Pablo, porque ellos estaban siendo perseguidos a causa de su fe. ¿Se imagina eso, hermanos? Confesando a Jesús como su Señor, declarando que Jesucristo es el Mesías, y en el contexto que estaban siendo perseguidos. No cualquiera podía decir, soy creyente, no cualquiera alzaba su voz y levantaba una bandera de que había rendido su vida ante el Señor. No cualquiera, hermanos, solamente aquellos que Dios preparó de antemano para que pudieran recibir esa palabra. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, hay buenas noticias por parte de Timoteo, que fue el colaborador quien se unió a esta gran y noble misión de poder ir a ver a estos hermanos en Tesalónica para poder ver cómo iba su fe, si iba perseverando, si iban creciendo, si es que esto les había causado desánimo, si es que quizás algunos se habían desviado, si algunos quizás habían abandonado la fe a causa de la persecución. ¿Y por qué no fue Pablo? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué no fue Silas? Porque pasaron tan solo de 6 a 9 meses aproximadamente, dicen algunos, que ellos vuelven a visitar a la iglesia. Y hubiera sido muy temprano para que estos hombres pudieran ir, porque estaba recién, hermanos, empezando, estaban hace poco estando en persecución, y lo más probable es que hubieran causado disturbios si hubieran ido estos 2 hombres, por lo que mandaron y encomendaron al joven pastor Timoteo. ¿Quién mejor que Timoteo para esta noble misión de poder ver a sus hermanos, de poder fortalecerles, de poder estimularse
junto con ellos en el amor del Señor. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo, hermanos, y Silas, al saber la noticia y la buena nueva que les trajo Timoteo, ellos fueron consolados por la buena fe, y será lo que el día de hoy estaremos meditando, de lo que Pablo elogia a esta iglesia de los tesalonicenses. Y el costo de la lealtad de estos hermanos ante Dios y Jesucristo significaba un aislamiento, hermanos, de sus vecinos. Significaba tener hostilidad de la familia. Ellos eran vistos, hermanos, como prácticamente hombres contrarios al imperio romano. Ellos, hermanos, dejaban de participar de las celebraciones paganas y de los cultos hacia los ídolos y eran vistos como extraños. Una persona cristiana en ese entonces era visto como alguien extraño, como lo podríamos llamar un bicho raro. Eran objeto de burlas, desprecios y rumores. Inclusive perdían ofertas laborales por causa de su fe. Sus familiares rechazaban su nueva fe, eran constantemente criticados por creer en Jesucristo. Pero en medio de todo eso, hermanos, en medio de toda esa persecución, veremos cómo los tesalonicenses se mantuvieron de manera ejemplar en su fe. Y va a ser nuestro primer y único punto que tocaremos. Tan solo tengo un punto el día de hoy, y es acción de gracias por parte de Pablo y sus colaboradores. Acción de gracias por parte de Pablo y sus colaboradores. No obstante, a pesar de tener un solo punto, veremos cómo se desglosa en 3 subpuntos, hermanos, y los vamos a ir analizando detenidamente. Para ellos, todo ese sufrimiento valía la pena, porque su esperanza, hermanos, veremos que estaba puesta en una persona y en el regreso de una persona. Y más adelante, hermanos, vamos a adentrarnos en ello. Y lo que nos dice nuestro texto, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El corazón de Pablo, hermanos, nótese que florece de regocijo por conocer las buenas nuevas de que Timoteo les trajo a causa de que ellos perseveraban en la fe que ellos le instituyeron. Pablo, hermanos, no agradece a los tesalonicenses. Él dice: damos siempre gracias a Dios. Vemos a Pablo, hermanos, dando gracias a Dios, no felicitándolos por lo bueno que ellos eran, por lo fuerte que ellos habían sido de poder soportar la persecución, de poder soportar las burlas, soportar los vituperos, todas esas cosas. Pablo no les da gracias a los tesalonicenses. Nótese, hermanos, ese énfasis. Pablo les da gracias a Dios, porque él sabía que la causa de la salvación de los tesalonicenses era Dios mismo. Por lo tanto, las buenas obras, hermanos, no venían del corazón de los tesalonicenses. Las buenas obras vienen del Señor, hermanos. Vienen por causa del Señor y no por nosotros. Nuestro corazón no produce buenas obras a menos que Dios lo cambie, a menos que Dios lo obre para salvación y para su gloria. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, nos dice cuál es la voluntad de Dios para ellos, y no tan solo ellos, sino para todo creyente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad, hermanos, de Dios con todo creyente. Estando persuadido, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Pablo da gracias a Dios por sus hermanos. ¿Y cómo, hermanos, da gracias? Da gracias en sus constantes oraciones. Él tenía, hermanos, una vida de oración definida. Él los mencionaba siempre, eran parte de su vida, parte de su caminar, parte de sus oraciones diarias. Hermanos, y esos frutos que ellos estaban dando también nos dejan una enseñanza a nosotros. Si hoy nosotros, por la gracia de Dios, podemos dar fruto, la causa no se encuentra en nosotros. La causa no está en su corazón. La causa no está en cuán bueno e inteligente fuimos al recibir el mensaje del Señor. Si podemos dar fruto, hermanos, es porque el Señor obró en nuestras vidas. Es porque Él dio vida a nuestro corazón cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso, cuando alguien, hermanos,
le diga a usted, hermano, hermana, cuán bendecido he sido por usted, cuán bendecido he sido por su servicio, cuán bendecido soy por las palabras de ánimo, porque me escribe, porque se preocupa, porque ora por mí. Mucho cuidado, hermanos, con recibir de mala forma esas palabras, porque debemos tener cuidado con nuestro orgullo. A todos nos gustan que nos digan cosas lindas, que nos digan buenas cosas. A todos nos gustan que nos eleven quizás en un criterio máximo de lo que nosotros somos. Pero debemos nunca olvidarnos de que esas buenas obras no vienen por nosotros, vienen por causa del Señor. Vienen porque Él obró en nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas, hermanos. Pablo abunda, hermanos, en regocijo, en gozo, porque sus hermanos en Tesalonicenses permanecieron firmes en la fe. Permanecieron fieles, a pesar, hermanos, de que eran una iglesia joven, una iglesia tan solo recibiendo una enseñanza tan solo de un mes o un poco más. A pesar de esas dificultades que enfrentaron, ellos permanecieron fieles en el mensaje, fieles en el evangelio, perseverando en toda buena obra, hermanos, en toda buena obra. Así constantemente nosotros debemos abundar, hermanos, como Pablo abundaba por sus hermanos, en acción de gracias. Debe ser parte de nuestro lenguaje, debe ser parte de nuestra vida diaria, debe ser parte de todos nuestros días, cuando elevemos nuestro clamor al Señor y demos gracias. Debemos dar gracias, hermanos. Tenemos tantas cosas por qué agradecer. Podemos estar nosotros estudiando a nuestros hermanos de antaño, los tesalonicenses, plácidamente, cómodamente, quizás con un poco de frío, pero ellos estaban siendo perseguidos y a pesar de ello, hermanos, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles ante el Señor. Y el primer punto o subpunto, si le podemos llamar de esa manera, es el versículo 3 que nos dice la obra de fe. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una de las principales preocupaciones de Pablo para los tesalonicenses es lo que va a abordar en muchos versículos en esta carta, es acerca de su fe, de que su fe no haya fluctuado, su fe que no haya menguado, de que permanezcan firmes, fieles. Y es lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 2, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Mire, hermanos, y nótese el impacto y nótese la preocupación que tenía esta iglesia para el apóstol Pablo. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Había mucha preocupación por parte del apóstol Pablo por la fe de sus hermanos. El capítulo 3, versículos 6 y 7, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Lo que veíamos anteriormente, la consolación, hermanos, que reciben estos hombres, porque ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles. Ahora, ¿cómo era la fe de los tesalonicenses? La fe de ellos era una fe activa, hermanos. Una fe que estaba dando frutos notorios. Y no tan solo ellos lo notaban, no tan solo Timoteo lo vio. Todos daban testimonio de la fe de los tesalonicenses. Era una fe que impactó, hermanos, esa cultura en medio de esa controversia, en medio de todas esas cosas, esos desprecios, hermanos. Se levantaron estos hombres en medio de la controversia y alzaron su fe sin temor, hermanos, a las consecuencias que podían sobrevenirles. En el capítulo 1, versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Estas eran las regiones, hermanos, una de las regiones más importantes de Grecia, de los griegos, perdón, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más.
Tal fue el impacto que la palabra, hermanos, por medio de ellos fue impactada a todos los lugares. A todo lugar, hermanos, la palabra y el testimonio de los tesalonicenses llegaba a oídos y a boca de todos. Su fe se extendía, proclamaban la verdad, no se intimidaron, publicaban por todos lados y no la callaron. Ahora, hermanos, ¿será eso lo que caracteriza a la iglesia de Lota? Que el evangelio ha impactado sus corazones de tal manera que no hay lugar para el silencio, que no hay lugar para callar el mensaje, que no hay lugar para que nuestra fe se vea disminuida, se vea afectada por las condiciones o por la cultura que estamos viviendo. ¿Será eso lo que nos caracteriza a nosotros como creyentes individuales, hermanos? Que vivimos inmersos en este mundo, pero que no somos de este mundo. ¿Será que eso nos caracteriza? Lo que vemos en la iglesia de tesalonicenses es una fe genuina, hermanos. Es una fe verdadera, una fe salvífica, una fe que santifica. La verdadera fe, hermanos, siempre traerá consigo obediencia al Señor. Siempre vendrá, hermanos, ligada a la obediencia al Señor. De modo que quien no obedece diciendo tener fe, y perdóneme que lo diga tan fuerte o duro, es la misma fe que tienen los demonios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan, hermanos. La fe verdadera siempre traerá fruto. Y si tú dices que tienes fe y no estás viendo fruto, y no estás dando fruto, y no estás impactando a tu alrededor, hermanos, cuidado con ello. Estamos creyendo, o podría estar creyendo, igual que los demonios. Mucho cuidado con eso. Debemos, hermanos, examinarnos a la luz de esta palabra y ver si estamos en esa verdadera fe y si estamos produciendo fruto. Puede que nos identifiquemos con Cristo. Muchas personas hoy en día aman el mensaje de la cruz. Hace poco veía un reportaje de cuando se grabó la serie de Chosen, Los Elegidos, y en el momento de la escena de la crucifixión, muchos estaban llorando, sobre todo el director de la película. Pero pregunta, ¿habrá impactado el mensaje del Evangelio en ese hombre? ¿O serán las emociones que gobernaron su vida? Muchos se identifican, hermanos, al ver la pasión de Cristo, y muchos lloran. Creo que la mayoría llora. Pero eso no garantiza fe. Aunque caigan lágrimas de tus ojos, aunque tu corazón se contriña, hermanos, y puedas evidenciar un llanto, eso no garantiza que estás creyendo y estás teniendo verdadera fe, porque la fe siempre traerá consigo frutos, traerá consecuencias. La fe, cuando pasa por la vida del hombre, jamás el hombre vuelve a estar igual y jamás se vuelve el hombre pasivo. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee, un cristiano que no predica, eso no existe, hermanos. No existe. La verdadera fe siempre será activa, siempre traerá verdadero fruto. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Y se me ponen los pelos de punta cuando leo, hermanos, estas palabras de Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, mucho cuidado con la fe que estamos llevando o profesando. Mucho cuidado. Nuestro segundo subpunto, trabajo de amor. No tan solo, hermanos, Pablo elogia a esta iglesia por su fe verdadera, por su fe que impacta. En medio de esa controversia también elogia la obra y el trabajo de su amor. El trabajo de su amor. Esa verdadera fe también, hermanos, nos brinda un amor genuino, un amor tierno los unos por los otros. Un trabajo, hermanos, él dice que da gracias por el trabajo de vuestro amor. Y un trabajo, hermanos, requiere constancia, requiere trabajo, requiere perseverancia. Los tesalonicenses fueron diligentes, hermanos, en amar. Y esto es un distintivo también que tienen que tener todos los creyentes. Todo verdadero creyente tiene fe verdadera, fe genuina y también ama a los demás. Juan en su evangelio lo dice así, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En eso, hermanos, el mundo evidenciará, que somos discípulos del Señor, en que nos amamos los unos con los otros.
En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos daban evidencia del amor de los tesalonicenses. Todo el mundo hablaba acerca de estos siervos, de estos creyentes que estaban inmersos en ese lugar y que abundaban también en amor. Recordemos en Macedonia y Acaya, las regiones más importantes, hermanos, de Grecia. El evangelio, el amor se esparcía por toda Grecia. El fruto de su fe, el fruto de su amor, era conocida por todo el mundo. Ellos no tenían necesidad de ocultarse, no tenían necesidad, hermanos, de poder negar su fe. No hallaron, hermanos, mayor el poder ocultar su fe debido a la persecución, sino que ellos aún más abundaban en ello. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Eso es Pablo, hermanos, diciéndole que ustedes están muy bien en esa área. Ustedes están conduciéndose de la manera que Dios quiere que se conduzcan. Están siendo excelentes en esa área, en ese amor que se están entregando los unos con los otros. Y sigue el texto, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero mire, hermanos, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y veremos, hermanos, cómo Pablo exhorta a que puedan abundar más y más en esto. Están conduciéndose de buena manera, excelente, pero él dice, abunden más. Si aman, amen más. Si otros han visto su amor para con los de la fe y para con los del mundo, aún que lo vean más, que lo vean más. Y recuerdo, hermanos, cuando elaboraba este punto, se me venía a la mente hace aproximadamente 3 años o un poco menos, cuando esta iglesia nació. Y la oración, aunque no lo crean, hermanos, me acuerdo de esto, la oración constante de nuestra iglesia era de que el amor que el Señor nos había dado permaneciera. Era la oración, hermanos, de pocos hermanos de los que estamos aquí. Y podamos, hermanos, tener este sentir, que podamos amarnos y amarnos aún más. Que el Señor, hermanos, obre este amor en nosotros, para que cuando otros lleguen, aún también vean el amor con el que nos amamos y también los amemos a ellos. También abundemos en ello. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto era lo que estaban haciendo nuestros hermanos. Timoteo volvió con esas buenas nuevas y les dio noticias a ellos de su fe y de su amor, que siempre recordaban al apóstol Pablo, siempre recordaban a Silas con mucho cariño, deseando verlos pronto. Y Pablo, hermanos, tenía este mismo sentir para con ellos. Él anhelaba poder ir a verlos, pero se había visto obstruido por causa, hermanos, del maligno, por causa de que el enemigo se había levantado y les puso trabas para poder ir. Pero eso no pudo con el deseo incesante que él tenía de saber de sus hermanos. Mandaron a Timoteo y estas buenas nuevas son las que él trae. Y Pablo se regocija por ello. Ellos no tan solo mostraban amor entre hermanos, podemos pensar que el amor debe ejercerse en este lugar, sino que ellos también tenían favor y amaban a todo el pueblo. Esto lo deja en evidencia en el capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, dice Pablo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Capítulo 5, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto nos identifica a todos, creo yo. Cuando alguien nos ofende, lo primero que pensamos es cómo poder hacerle aún más daño. ¿Cómo puedo vengarme? Bueno, él dice no pague a otro mal por mal. Decimos que nos amamos, debemos mostrar ese amor. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El favor, hermanos, debe estar presente, no tan solo en la iglesia, sino que en todo lugar en donde nos encontremos. Y ese fue el impacto que también causó en Tesalónica, y no tan solo ahí, en Grecia, hermanos, en los alrededores.
Nuestro tercer punto habla acerca de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Veremos, hermanos, el consuelo de esta iglesia. ¿De dónde venían esas fuerzas? ¿Qué era lo que los motivaba a permanecer fieles? En este subpunto vamos a contestar esas interrogantes. Y cuando dice esta palabra de que eran constantes, esa palabra, hermanos, es hipomone. Perdón, no sé decirla muy bien. Hipomone. Que eso tiene una connotación y quiere decir que es una resistencia bajo presión. Es una perseverancia, es que deben permanecer firmes sin abandonar el camino. No tan solo deben estar ahí esperando pacientemente, sino que es una resistencia bajo presión. Era lo que estaban viviendo en ese lugar. Ellos se mantuvieron firmes, hermanos, aguardando y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su mirada, hermanos, se alzó de tal manera que ellos no veían las situaciones, los acontecimientos que les sobrevenían, las persecuciones, las burlas que tenían de ellos, sino que su mirada estaba en el Señor, en que Pablo les había instruido de tal manera que Jesucristo, así como vino, murió y resucitó, también Él vendría a buscar a su iglesia. Esta era la esperanza de los tesalonicenses. Hermanos, Él regresaría por ellos para librarlo de sus aflicciones y también de la ira venidera. Como lo dice, hermanos, en esta carta, da mucho énfasis en la segunda venida y de la ira que los impíos y que todo incrédulo va a obtener. Por eso Hebreos, capítulo 10, versículos 22 y 23, nos da estas palabras de ánimo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firmes, hermanos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza es Cristo, hermanos, es que Él vuelve por nosotros. El consuelo, hermanos, de estos hermanos realmente me impactaba y me hacía avergonzarme, hermanos, de cómo estaba viviendo mi vida espiritual. Porque el consuelo, hermanos, no se estaba basando en el contexto cultural que ellos estaban viviendo. El consuelo de nuestros hermanos se estaba basando en Cristo, hermanos, en que Cristo vendría por ellos. Por lo tanto, el consuelo de los tesalonicenses es una persona, es Cristo, el Señor. Ese hombre, Cristo nuestro Salvador, es el consuelo y era el consuelo de ellos, por lo que pudieron mantenerse firmes, sin fluctuar, sin decaer, sin desanimarse, sin desligarse de la fe. Firmes, hermanos, tan solo jóvenes, una iglesia joven, una iglesia naciente, una iglesia que estaba recién, hermanos, empezando a caminar, pero puede permanecer firme porque su consuelo, su esperanza es Cristo Jesús. Y es Cristo, hermanos, el consuelo de todos los creyentes, de todos los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿el consuelo para ti? ¿Es el mismo consuelo tuyo? ¿Cristo? ¿Es el consuelo para tu vida, para lo que estás viviendo? Que aunque las adversidades se apoderen de nosotros, que aunque tengamos aflicciones en esta vida, aunque la enfermedad día tras día, hermanos, asedie nuestra vida, ¿será el consuelo para ti, Cristo? La esperanza de que Cristo vuelve, de que todo esto pasará, de que todo tendrá un final, de que las lágrimas serán enjugadas, de que la muerte, hermanos, perecerá, de que el pecado ya no morará en nosotros. ¿Será esa tu esperanza? ¿O simplemente buscas una buena vida, sin persecución, vivir una vida tranquila, no le hago daño a nadie, no molesto a nadie, trato de ser un buen hijo, trato de ser un buen esposo, un buen marido? ¿Será ese tu pensamiento? Con ese pensamiento nadie llegará al cielo. Nadie podrá, hermanos, alcanzar el perdón de sus pecados si no es por Cristo, nuestro Señor. Y asimismo Cristo también fue rechazado, como la iglesia de Tesalonicenses lo fue. Fue rechazado por su pueblo y no tan solo eso, sino que fue asesinado. Ellos padecían ese rechazo por su identificación con Él. Ellos veían que todo valía la pena, hermanos.
Todo valía la pena con tal de seguirle, porque la esperanza estaba puesta en Cristo, en su venida, en lo que Él había prometido, y fiel es el que lo prometió, que Él hará, que Él hará. Es por eso, hermanos, que la iglesia en Tesalonicenses nos lleva por mucha ventaja, a pesar de que era una iglesia pequeña, para muchos quizás insignificante, una iglesia bebé en pañales, pero nos deja un gran ejemplo de constancia, un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo de que su vida no se amoldeaba a la cultura, al contexto, a las persecuciones. A pesar de que sus familiares les dieran la espalda, a pesar de eso, su fe permanecía firme. Hoy nosotros nos dan la espalda y nos queremos morir. Nos queremos morir y pareciera que no encontramos consuelo. Pero para ellos, hermanos, valía la pena. Valía totalmente la pena. Porque ellos estaban fieles y firmes en esa esperanza. Gracias, mi hermana. ¿Qué excusa hay para ti? ¿Qué excusa hay para mí de vivir de esa manera, imitando el buen ejemplo de esta iglesia joven? No tenemos excusas. No tenemos excusas. Por más que busquemos, no lograremos encontrar una excusa, hermanos. Nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos con este lugar. Hemos sido bendecidos, ya vamos, si alguien me puede ayudar en el tiempo que llevamos, aproximadamente 3 años, con toda buena doctrina, sana doctrina. Lo que los tesalonicenses no obtuvieron en el tiempo, sino fue un poco más de un mes, un poco de tiempo, pero ellos permanecieron fieles a esa verdad, recibiendo la palabra en tribulación. Con gozo la recibieron y se mantuvieron firmes y fieles. Ahora una pregunta para ti: ¿te desanimarás frente a cualquier circunstancia? Cuando la vida, hermanos, nos dé una sorpresa y una noticia inesperada, ¿te desanimarás, perderás el consuelo, perderás la esperanza? Cuando veas que tu oración no es contestada, ¿fluctuará tu fe? ¿Callaremos la verdad de Dios por el rechazo del mundo? Un día una persona me dijo: no me prediques más el Evangelio. Estoy cansado de que me prediques. Y alguien, o yo podría decir: ok, no tiraré mis perlas o las perlas ante los cerdos, pero esta verdad, hermanos, ha impactado nuestros corazones y no podemos ocultarla. Esta luz, hermanos, no puede ponerse debajo de un almud. No puede, hermanos, ocultarse. La fe genuina jamás se esconderá. Jamás, hermanos, se esconderá. Será una fe quizás débil. Una fe, hermanos, que necesita ser trabajada por el Señor, que necesita ser fortalecida. Y pareciera, hermanos, que nuestra fe estuviera pendiendo de un hilo, pero gracias al Señor que no se corta. Gracias al Señor, hermanos, que Él es fiel y que Él prometió, hermanos, llevarnos hasta el final de nuestros días fieles y firmes en el camino. Nos mantendremos fieles, hermanos, sea la situación que nos toque vivir. Veamos este ejemplo, hermanos, de la iglesia en Tesalónica. Qué gran ejemplo, hermanos. Confrontaba mi corazón. Es como que un niño le esté enseñando a alguien que ya aprendió a un adulto. De esa manera me sentía, hermanos, como ellos permanecieron fieles, firmes. No tenían todos los temas doctrinales, teológicos. Nosotros nos podemos sentar, hermanos, en nuestro escritorio y abrir la Biblia y deleitarnos en ella. Ellos lo más probable es que tenían que salir corriendo, hermanos, por causa de la persecución. Pero aún así ellos eran gozosos, estaban gozosos en medio de esas circunstancias. Nosotros podemos estar tranquilamente escuchando la palabra, pero ellos, muchos de ellos, lo más probable es que hayan sido asesinados, hermanos, por el Imperio Romano. Pero, hermanos, que Dios nos muestre en este día, en esta tarde, en esta noche, la deficiencia de nuestro caminar y que nos podamos arrepentir y podamos imitar el buen ejemplo de los hermanos de Tesalonicenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, Pablo dice estas palabras tan gloriosas. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esa era la fuerza de Pablo. Es también el consuelo de los tesalonicenses Cristo. Juan Calvino, en su cita y comentario a los tesalonicenses, dice esto, y con esto ya vamos concluyendo. De esto se ve cuán poderosamente había obrado Dios entre los tesalonicenses, pues en tan corto tiempo su fe se había hecho célebre por todas partes. Que eso, hermanos, nos caracterice, que nuestra fe pueda ser como la fe de los tesalonicenses, que se esparza por todo lugar, en nuestra casa, que el aroma que se respire en nuestro hogar no sea un aroma de contiendas, sino que un aroma, hermanos, de fe, de verdadera fe, de amor, de la esperanza que tenemos nosotros. Entonces, a modo de conclusión, te invito, hermanos, a que tu fe pueda perseverar. Persevera en la fe, abunda en el amor y seamos constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará. Amén. Vamos a dar gracias e inclinar nuestros rostros ante el Señor. Padre, venimos delante de ti, muy gozosos y muy confrontados por tu palabra, que el día de hoy ha sido expuesta, con limitancia, debilidad, Señor, y fragilidad. Pero gracias porque tu palabra estuvo en medio nuestro, nos habló, Señor, nos confrontó, pero también nos consoló. Gracias, Señor, por el buen ejemplo de nuestros hermanos, Señor, que ya están en presencia tuya. Algún día quizás nos encontraremos con ellos y fueron quienes precedieron nuestra fe. Y algún día, Señor, partiremos. Pero ayúdanos a poder poner nuestra mirada en ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, sea una fe genuina. Podamos examinarnos y ver si estamos realmente dando fruto, si estamos siendo santificados o si simplemente decimos conozco a Dios o tengo fe. Señor, líbranos de tener una fe igual que la de los demonios, sino que una fe que dé fruto, Señor, que sea santificada. Ayúdanos, Señor. Permítenos abundar en el amor, como ellos abundaban en el amor. Que no sea un amor de palabras, sino que el amor realmente nos lleve a sacrificarnos por nuestros hermanos, a poder hablarnos, Señor, a poder preocuparnos de los débiles, a amonestar a los ociosos, animar, Señor, a quienes quizás se han desanimado en su fe. Que el amor pueda verse en esta iglesia, Señor, en cada corazón. Y ayúdanos, Señor, a que esa esperanza jamás pierda el brillo y la gloria, Señor, de que tú vuelves por nosotros. Anhelamos de que tú vuelvas. Anhelamos ver, Señor, tus retornos. Anhelamos, Señor, que termine de una vez por todas con todo esto que nos asedia, con todas estas tribulaciones, con todas estas situaciones y aflicciones que día tras día, Señor, acompañan nuestra vida. Pero permítenos, Señor, ser fieles, así como nuestros hermanos tesalonicenses. Qué gran ejemplo, Señor, nos dejas. Y permítenos, Señor, colocar nuestra mirada día tras día en ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.